Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos, con el apoyo y en conjunto con nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación. Y uno de los temas más debatidos en nuestras sociedades tiene que ver con el uso del plástico. Se le ha demonizado. En México hace un par de años se inició una legislación para prohibir las bolsas de plástico, por ejemplo, y hemos tenido varios eventos para analizar estos temas con empresarios, con especialistas en estos temas, y ahí sigue el ánimo persecutorio de muchos gobiernos, de muchos grupos sociales, porque también hay lobbies y hay grupos que de manera a lo mejor muy bien intencionada luchan en contra de estos instrumentos que me parecen grandes adelantos. Pero necesitamos también darle voz no solamente a la gente que critica, sino también a la gente que promueve este tipo de cosas que me parece son importantes para sociedades cada vez más innovadoras, cada vez de mayor resiliencia y adaptación a los tiempos futuros. Y en tal sentido, creí que era muy importante invitar al maestro profesor Luis Espinosa Godet. Él es catedrático de economía, él es un estudioso de las distintas corrientes económicas y da clases en la Universidad San Francisco de Quito, que es muy prestigiada, la principal de Ecuador y una de las principales en el mundo. Y en tal sentido, él, ha venido trabajando en esta línea de sí a los plásticos, y a mí me parece, decirlo de manera tan vocal, de manera tan abierta, siempre es gratificante, porque no siempre uno se encuentra con este tipo de discursos, sino más bien, como decía desde un principio, sino más bien discursos reactivos o de crítica y no de propuesta como ha venido haciendo Luis, al cual yo le doy la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí, noches, y allá, también en España, donde te encuentras. Muy buenas, encantado de estar con vosotros, amigos de México, amigos de México Libertario, y encantado, Víctor, que siempre es tan amable y tan bonito estar con vosotros. Y muchas gracias por esa presentación, porque la verdad, yo estoy aquí en calidad de una persona sorprendida ante el absurdo. Creo que eso es todo lo que soy en este tema, porque yo, evidentemente, no soy ni químico ni técnico de producción, simplemente soy un ciudadano del siglo XXI, de la civilización occidental, que vive rodeado de plásticos y que, sin embargo, vive rodeado de ese discurso que, en su manera más estúpida, se reduce en no a los plásticos, no más plásticos, ¿no? De hecho, podemos ver campañas de ONGs internacionales, últimamente Greenpeace ha lanzado una, porque ahora ya estoy rastreando quién va diciendo esta imbecilidad. Greenpeace ya ha lanzado una que se titula tal cual No más plásticos, y tenemos informes de los organismos internacionales hablando en contra de los plásticos, cuando, claro, en el fondo no soy más que un ciudadano perplejo, porque, claro, yo soy parte de la civilización occidental y creo que no soy completamente idiota. Y sé
que si tú y yo estamos hablando ahora mismo, querido Víctor, por kilómetros de distancia, es gracias a que hay plásticos que llevan los cables por los que va la electricidad. Sé que si yo tengo agua corriente en mi casa es gracias a que hay plásticos que llevan las tuberías. Sé que este celular funciona gracias a que hay plástico. Sé que la funda es de plástico. Sé que prácticamente todo lo que me rodea tiene algún componente de plástico. Y que si no hubiese plásticos en mi vida, no tendría la vida que tengo y de la que puedo disfrutar. Luego, la pregunta, y podemos avanzar, para mí las preguntas son, ¿por qué esta obsesión contra algo que es el elemento principal que nos hace como civilización? Porque evidentemente somos la civilización del petróleo. Si nuestra época pasará a la historia, no será ni la edad de piedra, ni de bronce, será la edad del petróleo, y el plástico es un derivado del petróleo. Entonces, ¿por qué esa obsesión contra lo que nos configura, contra lo que nos conforma? Porque es lo que somos, y además esa obsesión contra nuestro modo de vivir. Porque, si me permites, Víctor, claro que podemos hacer anécdotas sobre reducir el uso de plásticos, pero serán siempre anécdotas. Es decir, es tan fascinante que la obsesión que tienen ahora contra los plásticos la formulan en las fajitas, en las pajitas, no sé cómo se llaman en México para absorber las micheladas, ¿cómo la llaman? Popotes. Popotes. Sí, México tiene un nombrecito especial, ¿no? Tienen esa obsesión contra los popotes que evidentemente son una proporción ínfima del plástico que usamos en la humanidad, y las cadenas comerciales ponen, nos comprometemos contra el plástico, no usamos popotes, y los platos, los cubiertos, los vasos, todo es de plástico, porque evidentemente necesitamos el plástico para sobrevivir. De hecho, esta conversación sobre reducir los plásticos ya era absurda antes de la pandemia del COVID. Pero cuando llegó el COVID, nos dimos cuenta de algo que era evidente. El plástico es un producto increíblemente bueno para nosotros. Es maleable, es aséptico, conserva los alimentos, impide el trasvase, pero además, ¿qué hicimos cuando llegó el COVID? Rodearnos de plástico, porque era lo que nos permitía aislarnos. Si no llega a ser por los plásticos a día de hoy, viviríamos en una sociedad que tendría muchísimas más bacterias, muchísimos más virus y nos iría muchísimo peor. Así que cuando precisamente tuvimos que vivir rodeados de plásticos, porque sin plásticos nos hubiésemos, no digo que muerto, me parece, pero vamos, tuvimos que utilizar muchos más plásticos en aquellos momentos. 2 años después o 1 año después, volvemos a repetir la imbecilidad de no más plásticos, cuando precisamente necesitamos aquellos plásticos. Luego, mi pregunta, Víctor, y creo que he hecho una introducción muy larga, pero mi primer punto es, yo te comento esto con bastante perplejidad, porque para mí la pregunta es, ¿por qué esta obsesión cuando sin plásticos no habría civilización? Así es, Luis. Yo precisamente llegaba también a la misma conclusión. Al final de cuentas, nuestra época se hizo sobre los hombros del petróleo. El despunte de la revolución industrial tuvo que ver con el petróleo. El gran desarrollo industrial norteamericano tuvo que ver con el petróleo, y cerrar los ojos ante esa realidad, bueno, pues es simple y sencillamente negar lo obvio. Y tú estás en una primera línea de, bueno, entiendo que tu preocupación surgió a partir de grupos estudiantiles que empezaron campañas en contra del plástico. Y bueno, yo me gustaría mucho escuchar esa experiencia tuya respecto a por qué los estudiantes son tan propensos a caer en estos falsos dilemas. Muy buena pregunta y muy bien planteada, Víctor. Lo de falso dilema, ¿no? La pregunta es muy buena porque creo que tiene una explicación muy racional. Porque, por lógica, los jóvenes quieren cambiar el mundo que se les da, que recibe como siguiente generación, ¿no? Y normalmente los adolescentes viven enfadados con el mundo, y es normal. Sales del mundo de la adolescencia, del mundo de la infancia, perdona, que es un mundo mágico y feliz, y de repente te encuentras con un mundo real que no es mágico y feliz, estás enfadado por el mundo. Esa es una actitud muy adolescente, ¿no? Y los jóvenes están en la siguiente actitud, la revolucionaria, porque además en nuestras sociedades vivimos con el mito de la revolución, ¿no? La modernidad llegó con
por una parte desastrosa, Revolución Francesa, por otra parte mucho mejor, Revolución Norteamericana, pero la modernidad llegó, y además decimos que con la Revolución Industrial, aunque no fue tal una revolución, pero llegó en base a esas mitos fundacionales que son la revolución, y vivimos con el mito de la revolución. Por tanto, los jóvenes están enfadados, no les gusta el mundo que reciben, porque evidentemente sueñan con mundos ideales y además viven en el mito de la revolución. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Quieren hacer la revolución y cambiar completamente el mundo en el que viven. Claro, ante eso, los plásticos que son omnipresentes están enfadados con el plástico. Les parece que el plástico es contaminante, les parece que el plástico eres contaminante, que en el fondo lo que estás trasladando cuando dices contaminante es una mentalidad religiosa, ¿no? La naturaleza es buena y es pura, es inmaculada, y sin embargo el ser humano es pecador y ensuciador, pone mácula, pone mancha, pone pecado donde había pureza, y por tanto lo que hace el ser humano, como poner plásticos, está mal. Y además su concepto del plástico es tan estúpido como lo que estamos hablando, es veo los popotes en el suelo, veo las bolsas de basura por el suelo y creo que esos son los plásticos, cuando en realidad si te fijas un poquito, pero vamos, tampoco necesitas ser un genio, si te fijas un poquito en los cables, en las tuberías, en los carros que manejamos, en la misma ropa que vestimos, en las envases de la comida que tenemos, vivimos completamente rodeados de plásticos, mucho más allá que las bolsas que vemos tiradas en la calle, que eso son basura y es un problema distinto. Entonces, ante eso, ¿qué suelen hacer los jóvenes? Decir, oh, qué horror, qué mal, qué horrible todo, ¿no? Qué horrible los plásticos tenemos que acabar con ellos. Que en el fondo, lo que están alimentando, como esa lucha contra el petróleo, porque es lo mismo, porque el plástico es esencialmente petróleo, lo que están alimentando es un desprecio a nuestra civilización. Porque yo creo que el problema gravísimo viene desde la educación o viene desde antes, y viene desde lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos que somos como civilización y lo que trasladamos a los jóvenes. Por desgracia, hemos perdido la falta de aprecio por nuestra cultura. Hemos perdido la falta de belleza. En lugar de decirle a los jóvenes, hey, mirad, jóvenes, sois parte de una civilización tan maravillosa que ha sido capaz de descubrir cómo explotar el petróleo para poder producir energía barata. Y gracias a que tenemos esa energía, tenemos carros, camiones que trasladan aviones, barcos que trasladan las mercancías, que hacen esta globalización y este mundo global, el que nos permite vivir. Mundo global del que tú mismo eres parte en esta campaña contra los plásticos, porque es la misma que otros jóvenes están teniendo en Noruega, están teniendo en Estados Unidos o están teniendo en Taiwán. Es decir, sois todos partes de este mundo globalizado, gracias precisamente al petróleo y a esta civilización. Y en lugar de decirles, mira qué maravilloso, que hemos sido capaces de descubrir este material que llamamos plástico, que además era un subproducto del petróleo. Luego cuando hablan tanto de economía circular o de economía del reciclaje, el plástico es exactamente eso, porque es un subproducto de la producción petrolera. Y gracias a que hemos descubierto este subproducto, que es tan maravilloso, que es maleable, barato, aséptico, que lo puedes poner la forma que quieras de manera bastante barata, que tenemos este producto tan maravilloso, en lugar de enseñarles todo eso y decirles, mira, qué maravilla que eres parte de esta civilización que ha llegado hasta aquí. ¡Ojo! No ha sido un camino fácil. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino lleno de heroicidades científicas por descubrir. Todo el siglo XIX es el siglo de la química, ¿no? Los grandes avances químicos que se produjeron en el XIX. Fue una heroicidades por descubrir, pero también por tener sociedades prósperas, pacíficas, democráticas, burguesas, liberales, todo lo que somos. Y en lugar de decirle, mira qué maravilloso esto que vivimos, a los jóvenes les decimos, oh, qué horror, el mundo se va a acabar, porque contaminamos. ¡Oh, qué horror! La civilización que vivimos es horrible. Los jóvenes están convencidos que viven en la peor época de la historia. Cuando cualquier dato objetivo, esperanza de vida, número de niños muertos al nacer, violencia, guerra, paz, cualquier dato objetivo, calidad de vida, calorías consumidas, enfermedades, lo que quieras, educación, igualdad, lo que quieras, cualquier dato objetivo te va a decir que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Pero los jóvenes están convencidos de lo contrario. Y ante eso han encontrado en el plástico, en el petróleo en general, pero en el plástico en particular, una especie de chivo expiatorio porque es representativo de nuestras sociedades, es representativo de nuestra civilización. Y ante esto han encontrado un chivo expiatorio al que le quieren acusar de todos los malos y de manera bastante absurda. Parece que se creen que si no consumen popotes de plástico, salvan el planeta porque les hemos dicho que hay que salvar el planeta está perfectamente salvado, es un trozo de tierra que gira alrededor del Sol y seguirá girando muchísimos miles de años más,
pero ellos se creen que hay que salvar el planeta y ellos se creen que dejando de consumir popotes hacen un cambio radical, un cambio distinto, cuando evidentemente todos los popotes juntos de toda la humanidad que consumen todo un año es una proporción ínfima del plástico que consumimos como sociedad, porque plástico hay en todo lo que tenemos. O incluso las bolsas que utilizamos para ir y llevar la compra son una parte ínfima del volumen de plástico total que consumimos, porque evidentemente consumimos plástico en todo lo demás, que es mucho más que eso. Entonces, les convencemos de que eso va a ser un cambio, se creen revolucionarios haciendo esos pequeños cambios, pero en el fondo lo que es una falta de aprecio por nuestra civilización, hay una falta de objetivos, hay una falta de saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Porque no sabemos de dónde venimos si no apreciamos nuestra civilización y no sabemos a dónde vamos y creemos que a base de no consumir popotes vamos a un mundo mejor. Es todo completamente absurdo, muy ridículo, evidentemente nadie lo ha pensado 3 minutos seguidos, pero además es triste porque hay una falta de sentido de pertenencia y una falta de sentido de destino o de importancia de lo que podemos hacer. ¿Cuál va a ser la gran revolución de los jóvenes a día de hoy? ¿Dejar de consumir popotes? ¿De verdad? ¿De verdad con eso pretendéis o me estáis diciendo que estamos haciendo un cambio significativo para algo? Es muy lamentable, es muy triste. Incluso, bueno, avanzando un poquito en tu crítica, muchos de estos jóvenes de estas campañas en contra del petróleo, por ejemplo, este espectáculo dantesco que vimos hace no mucho tiempo en Europa y que seguimos viendo, de ir a echar pintura vinílica a las grandes obras de la civilización occidental, bueno, pues fueron hechas con pintura que deriva del petróleo. O sea, estamos entrando en una fase del victimismo más absurdo posible. Pero es llamativo, Víctor, porque hay en eso que es puro vandalismo, y son los vándalos, y es la iconoclastia, que además es una palabra muy bonita de este debate bizantino en el sentido del Imperio Bizancio, no de eterno, este debate bizantino sobre destruir las imágenes. Porque en el fondo lo que están haciendo estos jóvenes, cuando yo decía que no tenían pasado y no tenían futuro, es exactamente eso. Están atacando a las grandes obras artísticas de la civilización occidental porque no las valoran, porque no las aprecian, porque no creen que tienen tanto valor para, en teoría, ir hacia un futuro mejor de la civilización occidental, que es esta crisis, esta histeria con respecto al ecologismo, pero en el fondo no tienen una alternativa, porque como tú mismo dices, es tan ridículo que están atacando con productos de plástico para decir que no hay que consumir petróleo. Es como, chico, vuelve a la escuela. Es tan significativo que la gran heroína de todo este movimiento es una chica famosa por no ir a la escuela. Es decir, es precisamente lo contrario de lo que deberíamos admirar y valorar, o de que históricamente hemos valorado. Históricamente hemos valorado a los alumnos que van a la escuela, aprenden más y son los mejores. Y Greta se hizo famosa por no ir a la escuela. Y la tenemos como gran líder intelectual, alguien que precisamente tiene graves carencias de conocimiento. Primero, porque las tiene, y segundo, porque no fue a la escuela para suplirlas. Entonces, tenemos a gente luchando contra el petróleo, lanzando pinturas acrílicas hechas a base de plástico, porque no saben prácticamente nada ni tienen un sentido. Pero ahí hay doble. No saben de dónde venimos, no aprecian esas pinturas, no saben que ese legado de la tradición de su civilización es maravilloso, y además no saben hacia dónde van, porque no tienen una alternativa. Esto a mí me parece bastante significativo. El ecologismo a día de hoy es una colección de anécdotas. Anécdotas más o menos interesantes. Pues hay un pueblo en Inglaterra donde ya no usan carros y van de bicicleta. Pues muy bien. Y en Ámsterdam es una ciudad donde usan muchas bicicletas. Pues muy bien. Todo eso son anécdotas. Tú no puedes sostener nuestra civilización si no es con carros, camiones, barcos y aviones. Es imposible. Entonces, ¿puede haber un pueblo en Inglaterra donde se consuma menos? Me parece estupendo. No, es que hay una tienda que ya no vende los tomates en bolsas de plástico, que ahora vende los tomates en tarros. Parece maravilloso. Una anécdota. Los tarros son mucho más caros. No podemos sostener todos los cultivos y toda la cadena alimentaria de la civilización occidental si no es con plástico, porque los plásticos son asépticos, son baratos, son maleables y es lo que permite que tengamos alimento en el supermercado. ¿Puede haber una empresa que en lugar de utilizar plástico utilice otra cosa? Seguro. ¿Puede haber miles o millones de empresas que lo hagan? No. ¿Puede haber 100.000 personas o 100.000 que vayan al trabajo en bicicleta? Seguro. ¿Puede haber toda la humanidad yendo al trabajo en bicicleta? No.
¿Puede haber una tienda que reparta alimentos en bicicleta? Seguro. ¿Podemos distribuir toda la cadena logística internacional en bicicleta? No. Entonces, son anécdotas que van saliendo, entonces te las ponen en los periódicos como si fuese el gran descubrimiento, pero en realidad no hay alternativa a la civilización occidental. A la civilización occidental que utiliza petróleo y plástico. Y como tú dices, son falsos dilemas. ¿Por qué son falsos dilemas? Porque la edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo, como la edad de piedra no se acabó por la piedra, o la edad del bronce no se acabó porque se acabó el bronce, o la edad del hierro porque se acabó el hierro. La edad del petróleo se va a acabar en un momento dado cuando descubramos otros materiales, otras fuentes de energía mejores y complementemos con los que ya tenemos. No es sustitución. Siempre la evolución de la humanidad es por complemento. Por ejemplo, a día de hoy consumimos más carbón que nunca en la historia de la humanidad. ¿Creemos que el carbón es un modo de producción de energía del siglo XIX? Sí, en el siglo XIX o inicios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, era el más importante. Luego hemos descubierto otros, pero no hemos sustituido, hemos complementado. Como el teatro no ha desaparecido porque llegase la televisión, el cine no ha desaparecido porque llegase la televisión y la televisión no desaparece porque haya llegado Netflix. Se complementan y vamos teniendo distintos y van llegando lo nuevo, se complementa con lo anterior. Y evidentemente el futuro de la humanidad no pasa por dejar de consumir plásticos, pasa por consumir plásticos y otros materiales alternativos que podamos descubrir. Pero ojo, a día de hoy el plástico no tiene sustituto. No hay nada tan barato, tan eficiente, tan maleable, tan maravilloso como el plástico. Vivimos en una época del plástico. Y sería mucho más interesante una reflexión sobre lo pop, lo barroco, lo falso, lo aparentar, el Instagram y el plástico. Ahí sí podemos hacer una reflexión de crítica a la modernidad mucho más interesante, porque efectivamente el plástico es este epítome, ¿no?, de los 60, 70, la sociedad del plástico como la sociedad que aparenta, ¿no?, algo que es llamativo de manera barata, se parece. Ahí hay una reflexión interesante, pero desde luego no hay una reflexión que pueda ser no a los plásticos, porque por ese camino no llegamos a ningún lado. Una pregunta, Luis, y ojalá podamos encontrar alguna vía por este lado. Tú señalas de que, bueno, pues muchas de estas luchas no ofrecen una alternativa, pero yo creo que sí ofrecen una alternativa para peor, y es el de crecimiento. Hay este discurso de empobrecimiento voluntario. En tal sentido, yo creo que muchas de estas luchas ecologistas en contra del petróleo van en esa dirección. No te lo dicen abiertamente, no te están diciendo, oye, hay que ser pobres voluntarios, hay que ser feliz con la pobreza, pero te lo están diciendo con hechos y con acciones. Es por allí, Luis, podría venir por ese lado estas luchas ecologistas en contra del plástico, el petróleo, algún sucedáneo, algún disfraz para este discurso de la pobreza felizmente aceptada. Es muy interesante, Víctor, esta pregunta que me haces, porque yo soy español y vivo en Ecuador, ¿no? Entonces, yo voy a Ecuador, un país que a día de hoy tiene un 26% de pobreza y que evidentemente tiene graves problemas para luchar por el crecimiento económico. Y luego me vengo a España y me encuentro esta imbecilidad del decrecimiento, que es una tontería tan grande que solo se le puede haber ocurrido a algún profesor de universidad. Algún profesor de universidad que gana sus $3.000, $4.000 al mes y que se dedica a decir que tenemos demasiado y no deberíamos crecer más, ¿no? O tonterías como la tierra no aguanta o cosas parecidas. Claro, en el fondo, en el decrecimiento, lo que hay son tres problemas muy importantes. El primer problema es un problema moral. Oiga, que usted viva muy bien porque sea profesor de universidad y sea un poco vago y se dedique y gane más dinero del que se merece es una cosa muy distinta a decir que la humanidad debería consumir menos. Porque yo le reto a usted a que vaya a los barrios pobres de Quito o a que vaya a los suburbios de la Ciudad de México y que le diga a esos millones de personas que están luchándola para poder salir de la línea de la pobreza o poder tener un poquito más, que no, que lo que hay que hacer en la vida no es tener más, hay que consumir todos menos, porque el dinero no da la felicidad. Esa imbecilidad solo se le puede ocurrir a alguien rico de país desarrollado, profesor de universidad y, la segunda parte importante, decadente.
El decrecimiento es la decadencia, es el decadentismo, pero no es el decadentismo elegante, es el decadentismo sórdido, porque en el fondo lo que se le está diciendo a los jóvenes es que dejen de luchar por lo que merece la pena conseguir. Las generaciones anteriores lucharon por la libertad de la civilización, lucharon por la democracia, lucharon por derrotar el comunismo. Incluso respeto más a los jóvenes setenteros que luchaban por el comunismo creyendo que eso va a traer la prosperidad y la armonía a la humanidad. Luchaban por grandes ideales. Pero a los jóvenes de ahora, que son los jóvenes universitarios de clase media alta que viven muy bien, se les está diciendo, están diciendo, no, ya no hay que luchar por grandes ideales, ahora tenemos que dejar de tener y tenemos que luchar por tener menos y empobrecernos. Qué profundamente inmoral cuando vivimos en un mundo donde hay miles de millones de personas que no tienen lo suficiente para tener la vida que les gustaría. Y en lugar de proponer grandes retos como humanidad, grandes retos como generación, grandes retos como civilización, lo único que nos queda es decir, bueno, y a partir de ahora vamos a dejar de crecer para salvar la humanidad. Esa es la decadencia, es la pura decadencia. La propuesta que se hace a los jóvenes es la renuncia a lo ideal, es la renuncia a los ideales, a lo bello, a lo bonito, a crecer. ¿Qué puede haber más bonito que crecer? Y no solo que crecer, que permitir que nuestros países crezcan para que los más pobres de nuestros países tengan más oportunidades, de aspirar a más, de querer vivir mejor que la generación anterior. Y en lugar de aspirar a eso, a los jóvenes se les dice que no, que ahora lo que tenemos es no hacer nada. Es decadentista, es inmoral y además está llamado al fracaso, porque como llamada evidentemente no es atractiva para la inmensa mayoría. Como llamada, como apelación a la juventud, como apelación a la sociedad, evidentemente en teoría a todos nos puede parecer muy bien, pero nadie va a querer renunciar a vivir un poco de mejor. Nadie va a querer renunciar a aspirar a ganar un poco más. Claro que habrá, ese nadie nunca es verdad, claro que históricamente en nuestras sociedades hay pequeñas comunidades de personas que viven en pobreza. Les llamábamos franciscanos antes, les podemos llamar hippies o neohippies, está bien, y es legítimo que alguien decida renunciar a la riqueza y aspirar a vivir en pobreza, y es legítimo y está bien y lo respeto mucho. Lo que no respeto es que se diga que ese es el llamado para nuestras sociedades, para nuestra civilización, para el conjunto de la ciudadanía. Que algunos pocos minoritarios evidentemente quieran renunciarlo, me parece irrespetable. Pero ojo, los profesores de universidad que proponen esto del decrecimiento son tan hipócritas que no renuncian a su salario o que no renuncian ellos a su crecimiento. Es decir, de crecimiento para todos, pero yo me dedico a viajar en el mundo, por el mundo en avión para dar conferencias y de ir a hoteles buenos para dar conferencias, para decirle a los demás que deberían seguir siendo pobres. Hombre, no. Hipócritas no. Respeto mucho más a los franciscanos o a los hippies que renuncian a la riqueza de este mundo y se retiran. Y es legítimo y es respetable, pero evidentemente es minoritario, porque la inmensa mayor parte de la población quiere vivir mejor y eso es lo bello, lo legítimo, lo que nos hace más nobles y lo que nos hace crecer como sociedad. Y es también una especie de programa político de cómo deben de ser las sociedades, Luis. Es decir, les dices a la gente, no más plásticos, no más bolsas de plástico de un solo uso, o como quieras frasearlo, pero entonces les dices, bueno, tienes ahora que utilizar papel o tela, es decir, dar un paso atrás en la evolución, clausurar nuestras sociedades a la innovación, a la experimentación, a productos más baratos, más versátiles y flexibles, es, al final de cuentas, también es una propuesta política de cómo deben de ser las sociedades del futuro, es decir, volver al antiguo primitivismo, me parece. Ahí lo que dices, Víctor, tiene 3 puntos muy interesantes. El primero es la completa estupidez que es, porque te dicen, no más plásticos porque contaminan, vamos a tener papel. ¿Verdad? Pero usted sabe de dónde viene el papel. usted sabe que el papel supone cortar árboles, que hay que cortar el árbol para tener papel y que si no, no tienes papel. Pero creo que esta gente es tan ignorante que ni siquiera eso lo sabe, ¿no? Entonces, como bien dices, es volver hacia atrás sin que haya innovación. Y esa es una segunda parte muy, muy interesante que dices, ¿no? La idea de vamos a renunciar a la innovación, ¿no? Vamos a volver a lo que se hacía antes. Y yo creo que aquí hay un gran reto para cualquier sociedad, incluso para cualquier pensador, y es el reto entre
el progreso y la tradición, entre ser conservador y progresista, o entre liberal y progresista, qué conservar del pasado y qué hacer al progreso. Probablemente esto es bastante fácil de decir. Es decir, si nosotros preguntamos a nuestros abuelos o tatarabuelos, oigan, ¿ustedes quieren seguir teniendo las cosas en papel, que si se moja se rompe, que además es incómodo, o ustedes prefieren llevar la compra en algo que sea maleable, que sea más barato, que sea más sencillo, que no haya que cortar árboles y que además no se moje? Dirán, hombre, ese producto es mucho mejor. Por eso las bolsas de plástico se han impuesto sobre las bolsas de papel históricamente, porque son mucho mejor para prácticamente todo. Quizás para llevar el pan no, pero para todo lo demás es mucho mejor. Entonces, evidentemente, aquí hay que conservar y que innovar, pero evidentemente la innovación del plástico nos ha supuesto un salto en calidad de vida irrenunciable. Pero además, hay otro punto interesante en lo que dices en este miedo a la innovación, y es que en el fondo toda la campaña de no más plástico no supone sino el triunfo del capitalismo. ¿Y por qué digo que quiere decir el triunfo del capitalismo? Porque toda esta campaña de no más plástico en el fondo quiere decir que los que odian la civilización occidental no tienen alternativas a la civilización occidental. Ya no dicen no más plástico porque no al capitalismo, que vamos a implantar el comunismo. Ahora dicen no más plástico, vamos a volver hacia atrás a una supuesta Arcadia feliz o supuesto punto en la historia donde vivíamos en armonía con la naturaleza. Esta gente no tiene ni idea de lo que habla, porque desde los romanos ya se lleva la relación del ser humano con la naturaleza, no es de armonía, es siempre de explotación y coordinación. Pero vamos, se supone que era hace siglos que vivíamos en una supuesta de eso, el mito de la Arcadia feliz, el mito del buen salvaje que tanto daño ha hecho en América Latina. Vivíamos en esa armonía, entonces tenemos que volver a este supuesto periodo histórico que les parece que es maravilloso, quizás la parte de que la esperanza de vida era en torno a 35 años, la parte de que era mucho más violenta, la parte de que tenían en torno a 200 de cada 1000 niños que morían antes del año de vida, es decir, la parte de que ni siquiera existía la penicilina, bueno, toda esa parte se la saltan, no existía la electricidad, pero les parece que ese era el gran mundo al que quieren volver. Pero en el fondo, lo que nos están diciendo es, no tenemos alternativas al capitalismo. No tenemos alternativas al capitalismo hacia adelante, luego nuestra única propuesta de futuro para los jóvenes hacia adelante es volver atrás. Y evidentemente, ese es el fracaso de tus propias teorías, es la renuncia. Los enemigos del capitalismo están reconociendo que han fracasado estrepitosamente porque no tienen alternativa. Y lo único que le queda es una crítica bastante estúpida, basada en eslóganes que no van a ningún sentido, y una crítica que se basa en anécdotas que no son una propuesta civilizatoria ni nada, y lo único que le queda es criticar y ahora decir no más plásticos y vamos a usar bolsas de papel. Pues estupendo, lo que me estás diciendo en el fondo es la civilización occidental y el modelo de desarrollo capitalista es el único que propone algo para la mejora de vida de las personas, que propone algo para que sigamos creciendo y desarrollándonos, que propone algo que apela o que puede ilusionar a los demás. El problema es que somos muy pocos los que le explicamos a los jóvenes que lo que le estamos proponiendo con el modelo de civilización occidental, capitalista, de modelo de democracia burguesa, es lo que nos ha llevado a este nivel de vida que tenemos ahora y es la única alternativa que tenemos para mejorar el nivel de vida. Porque todo lo demás, renunciar a los plásticos o volver a consumir cosas de madera, solo nos lleva hacia atrás y es un modelo involutivo en lugar de evolutivo. Es lo contrario de la innovación, es la desinnovación. Y ese es tan absurdo que no creo que nos lleve a ningún lado. El problema es que hacia donde vamos, no vamos con ilusión, no vamos con alegría, no vamos con entusiasmo, porque no nos han explicado tanto que la manera de vivir mejor, de tener vidas más plenas, más desarrolladas, es precisamente a través de ahondar en este camino de paz, libertad, democracia, capitalismo, burguesía, que es en el que estamos. Y bueno, vamos finalizando ya nuestra entrevista, Luis. Yo solamente, bueno, ya los he dejado ver en este compromiso que deben de asumir los maestros para explicar a las jóvenes generaciones las consecuencias de este tipo de discursos, pero yo quisiera profundizar un poquito. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué nos corresponde precisamente ante esta proliferación de discursos involucionistas, empobrecedores, antioccidentales? ¿Qué le corresponde a los maestros? Porque tú has estado en esta primera línea, tú has sufrido las consecuencias, los ataques, los insultos de muchos grupos estudiantiles, la incomprensión. Entonces, ¿qué le puedes
decir a maestros que están en la misma preocupación que tú para que esta carga no sea tan difícil de llevar? Bueno, creo que después de esto debería sacarme la camiseta y decir, mira, aquí tengo la herida de guerra de la batalla. Pues sí, sí que ya tengo cicatrices en el alma de algunas heridas de guerra, de algunas batallas que he tenido que dar a este respecto. Yo no me siento como para decir, yo voy a decir lo que yo intento hacer o lo que intento hacer, y es entender quiénes somos. ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? Porque si no entendemos lo que somos y no tenemos orgullo de lo nuestro, orgullo de lo que somos, es imposible que podamos transmitir. Las universidades se han convertido en unos centros de hipocresía en las que, en lugar de enseñar a los alumnos las maravillas de la civilización occidental, que ha sido la conservación y la transmisión del conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, que esa era la función de las universidades, se han convertido en unos centros de hipocresía en la que casi lo único que se hace es eso que llaman critical theories, que hay un libro muy bueno que lo llama Cynical Theories, lo recomiendo mucho ese libro, que son teoría crítica, que en lugar es teoría crítica ¿de qué? Teoría crítica de la nada, la crítica de la crítica de la crítica. No te has leído el Quijote, pero le enseñas a los alumnos que hay que criticar la historia de la literatura occidental por heteropatriarcal, machista, homófoba, y de verdad, pues, que tú no has leído el Quijote. Oiga, es que sus alumnos no se han leído el Quijote. Entonces, no podemos hacer crítica de lo que desconocemos, pero para eso tenemos que conocerlo y para eso tenemos que tener un canon de que hay cosas bellas, excelsas, maravillosas que hemos creado y que nos ha llevado a ser lo que somos. Y que solo asumiendo lo que somos podemos ir hacia adelante con orgullo, con satisfacción. Y mira, hemos llegado a tener esta civilización que es la que ha dado mayor igualdad entre hombres y mujeres nunca habida, que es la que ha dado mayor libertad a las personas nunca ha habido. Ese problema de lo que somos, por ejemplo, es un problema que en México se vive todavía con dolor, ¿no? Somos hijos de los conquistadores, hijos de los conquistados. ¡Oh, qué horror! Pues claro, si no estamos orgullosos de lo que somos, somos orgullosamente mexicanos, somos felizmente mexicanos, somos hijos de los unos y de los otros que se han unido y es lo que hemos llegado a ser este gran país y lo decimos con orgullo. Si no llegamos a estar orgullosos de lo que somos y también decirlo, soy parte de la civilización que ha hecho esto. Este instrumento maravilloso que es un celular. Esto no lo inventó ningún gobierno, esto no lo inventó ningún planificador estatal, ningún ministro. Esto lo inventó la civilización a la que yo pertenezco. Y a mucha honra, y muy orgulloso. Y esto está hecho a base de plásticos, orgullosísimo. El plástico es maravilloso, es lo que me permite vivir, es variable. Pero si no sé lo que soy y no conozco mi pasado y mi historia y no conozco la historia del desarrollo de los materiales y no conozco lo imprescindible que es el plástico para cualquier proceso productivo de prácticamente cualquiera de las cosas que consumo, si vivo en la ignorancia más absoluta y al final solo me dedico a criticar porque la gente consume popotes, que si no consume popotes, ¿dónde vamos? Y me dedico a criticar y creo que el gran problema de la humanidad es consumir popotes, porque en el fondo lo que estoy diciendo es, cuando yo estoy diciendo que es un problema que se consuman los popotes, ¿qué estoy diciendo en realidad? No tengo ningún problema serio en toda mi vida y por tanto creo que consumir popotes es un problema, porque no sé lo que es la pobreza, no sé lo que es la enfermedad, no sé lo que es el hambre, porque evidentemente soy de clase media alta y vivo bien. Entonces me parece que ese es un gran problema, pero no sé lo que son los problemas de verdad. O si lo sé, prefiero ocultarlo para no ocuparme de esos, que no los voy a resolver y hacerme como me ocupo de estos no problemas, porque como soy incapaz de solucionar ningún problema de verdad, me ocupo de no problemas para creer que los estoy solucionando. Entonces, mi consejo es, vamos a hablar con claridad, porque la labor de los profesores, podremos estar equivocados o no, pero nuestra labor tiene que ser hablar con claridad. Y vamos a hablar con claridad y vamos en primer lugar a decir quiénes somos y a dónde vamos. Y en el quiénes somos parte de esta civilización occidental que se sostiene gracias al petróleo y al plástico. Te podrá gustar o no gustar, pero esa es la realidad. Y si me dices que no consuma plásticos, preséntame una alternativa. No la tienes, solo tienes anécdotas. Entonces, ¿qué eres? Una persona es como que alguien me diga no más plásticos, es como si alguien me dijese no más sol, que no haya más sol, que el sol nos quema y el sol es horrible. Bueno, es que sin sol no hay vida. Ya, pero el sol me parece horrible. Bueno, ¿tienes alguna alternativa? No. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres un hater del sol? Pues vale, pues no vas a ir a ningún lado porque el sol volverá a salir mañana. O sea, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Pues si me dices, no más plástico, ¿qué eres? Un hater de tu civilización. O tienes autoodio a lo que eres. Eres un odiador de tu propia persona, de tu propia civilización, de tu propio ser. ¿Y a eso a dónde te va a llevar?
pues al psiquiatra solo te puede llevar al psiquiatra o al psicólogo o a consumir antidepresivos porque te odias a ti mismo y odias todo lo grande que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nadie te ha enseñado a amar lo bello. Nadie te ha enseñado a amar lo que hemos llegado hasta aquí, a entender, a comprender, a amar la realidad y a amar la belleza. Y para eso deberían estar las universidades o los colegios, pero por desgracia ya no cumplen su papel. ¿Y entonces qué se dedican a hacer los colegios o las universidades? Que murales y cartelitos con mucho verde y decirle a los alumnos no más plástico. ¿No más plástico para qué? Lo cual, claro, le lleva a la esquizofrenia, porque con pintura acrílica dibujan cartelitos de no más plástico. Y entonces, al final, a los alumnos, ¿a dónde le llevas? Al autoodio, a la esquizofrenia y a problemas. No, así no vamos a ir a ningún lado. Orgullo de lo que somos y, una vez con conocimiento del pasado, un paso hacia el futuro. Pero, por desgracia, no creo que la inmensa mayor parte de las universidades estén haciendo nada parecido a esto y veo muy difícil que podamos avanzar en esa dirección. Pues muchas gracias, Luis. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Estás de vacaciones en España, que te hayas tomado el tiempo y te aprecio mucho este gesto tuyo. Y bueno, pues estamos finalizando, Luis. Yo no sé si quieras agregar algo, dónde la gente te puede seguir, en qué estás trabajando, que le presten atención a algunas líneas de trabajo o remarcar alguno de los conceptos que tú has señalado para finalizar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ya digo, tengo un gran amor a México y a México Libertario, que siempre me habéis tratado también. En segundo lugar, muchas gracias al plástico. Vamos a decirlo, vamos a empezar a predicar, por ejemplo, gracias a todos los cables de plástico, al cable de plástico que tienes anotado, gracias a la ropa que llevamos, bueno, esta que llevo que ahora es de verano no, pero el bañador sí que está hecho con poliuretanos que también proceden de plástico, gracias al plástico que nos ha traído aquí y que ha permitido esta comunicación. Si no llega a ser por el plástico y por otro montón de empresarios innovadores capitalistas, el inventor de Zoom, entre otros, ¿no? Pues gracias al plástico y a la innovación al capitalismo que tenemos esta conversación. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy sobre todo en Twitter, en TikTok, en YouTube, y estoy intentando hacer más vídeos en esta dirección, así que espero que me sigan. Y estoy haciendo, en lo que estoy trabajando es en una crítica a la universidad y al sistema universitario, porque lo que creo que hemos comentado aquí, esa falta de aprecio por lo que es nuestra civilización, ahí en gran parte serán los problemas que luego vienen después. Y lo que estoy intentando hacer es ser lo más honesto posible contigo, conmigo y con los que me escuchan, entre otras cosas, y decir con orgullo, yo soy parte de esta civilización que ha hecho los plásticos. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, Luis. Realmente te quedo muy agradecido a nombre de México Libertario y de Somos Innovación. Bueno, vamos a colocar todos tus datos de contacto para que la gente te siga y vea la riqueza y profundidad de tu pensamiento y de cosas tan importantes que haces cada semana, porque además escribes, eres realmente una gente muy creativa y muy versátil. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho. Disfruta por favor tus vacaciones y la feliz noche ahora en España. Muchas gracias, nos vemos. Follow me.